Bien, bueno, vamos a comenzar a tratar de explicar un poquito la teoría fundamentada. Es un diseño, un cualitativo de investigación que tiene como propósito crear explicaciones a partir de ciertos fenómenos que se dan en la realidad. Tratar de explicarlos de una manera más o menos teórica, de una manera más o menos fundamentada. Es uno de los diseños que más se parece a los diseños cuantitativos desde el punto de vista de la búsqueda de ser muy concretos, ¿sí? De ser muy explícitos con los datos y tratar de crear categorías y conceptos que reflejen lo mejor posible lo que sucede en la realidad. Bien, a ver si podemos avanzar un poquito. Vamos a empezar explicando algunas definiciones. En principio es una metodología, ya dije, cualitativa. Estamos viendo diseños cualitativos que intentan explicar situaciones, en general situaciones de tipo local, a partir de la creación de una explicación teórica que surge de datos empíricos, que surge de datos de la realidad, de manera inductiva. ¿Está? Recuerdan que la inducción tiene que ver con partir de situaciones particulares, tratando de generalizar. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo central? Dice construir una teoría directamente desde los datos. ¿Sí? Es decir, se busca que esa teoría emerja de ciertas cuestiones que se van a ir repitiendo en los datos que van surgiendo y que van a ir explicando lo que sucede en ese fenómeno. Bien, según dice acá, el objetivo central, como dije antes, es construir teoría directamente desde los datos, permitiendo que las ideas emerjan y se desarrollen a medida que se recopila y se analiza la información. No busca validar hipótesis preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, en la explicación que buscamos dar y en la teoría que buscamos crear para explicar este fenómeno que estamos enfrente, que puede ser cualquier tipo de fenómeno, por supuesto que tenga que ver con lo social, no va a haber una teoría atrás, no va a haber una explicación teórica atrás grande, ¿sí? Tampoco hipótesis que ya hayan sido o verificadas o refutadas. Va a ser todo nuevo, tanto las explicaciones teóricas como las hipótesis que nosotros podamos trabajar. Entonces, al no haber una teoría atrás, evidentemente vamos a tener que construirla. ¿Mm? ¿Para qué se usa? Se usa para analizar los procesos sociales desde distintas disciplinas, por ejemplo la sociología, enfermería o la educación. Se caracteriza por su sistematicidad y por su flexibilidad. Bien, es decir, dos cosas que parecen contrapuestas, pero no, al contrario. Tiene que ser sistemática en el sentido de tener un método, de tener fases y pasos. Es un proceso de trabajo. Pero a la parte de la sistematicidad le vamos a agregar una parte de adaptación al contexto, de adaptación a lo que vemos, a lo que estudiamos o a lo que analizamos, y vamos a ir esa sistematicidad, esos pasos, adaptándolos a eso. Por eso es flexible, ¿sí? Bueno, un poco de contexto. Surgió a finales de la década del 60 en Estados Unidos, propuesta por Glaser y Strauss, dos autores que venían de espacios diferentes. Bien, eh, uno venía de lo que es el interaccionismo simbólico, que tenía que ver más con cuestiones de análisis cualitativo, o por lo menos lo que empezaba a ser análisis cualitativo, y el otro desde cuestiones cuantitativas. Por eso se intentó acercar lo más posible lo cualitativo a lo cuantitativo en esta explicación. Bien,
por ahí lo dice, asentada en un interaccionismo simbólico y un pragmatismo. Luego de estos autores fundantes de la teoría fundamentada, aparecen otros que van mejorándola o adaptándola. Strauss y Corbin crearon otra versión del método que tenía que ver más con analizar como cuestión central lo que surgía, lo que emergía de el análisis de los datos, no tanto centrada como lo hicieron Gleiser y Strauss en los pasos analíticos que debía dar esa explicación y ese análisis de conceptos, sino más Strauss y Corbin fueron más a cuestiones que tenían que ver con lo que los actores entrevistados, observados, podían ellos entender y comprender de lo que vivían. Se asentaba más en esa situación. Por otro lado, hay perspectivas actuales que tienen que ver también con el constructivismo, y ahí podemos citar a Cathy Charmas o a Adele Clark, bien, que tienen que ver con el análisis situacional. Bien, a ver, la idea central es que la teoría va a emerger de los datos. Es decir, la explicación que vamos a hacer va a emerger a partir de lo que nos van diciendo los datos. ¿Y esos datos de dónde los sacamos? Por supuesto, de esa técnica de recolección de datos que hemos hablado, que tiene que ver con preguntar, charlar, conversar, que es la entrevista. Distintos tipos de entrevistas, ¿sí? Seguramente las que más nos van a ayudar son las más flexibles, frente a algunas, por ejemplo, entrevistas más conservadoras, ¿sí? Que no nos dan tantos datos. Necesitamos que la gente hable y nos explique ese fenómeno para poder hacer que surjan explicaciones y conceptos. Así que necesitamos charlar con ellos a fondo, y lo hacemos a través de entrevistas flexibles, abiertas o semiabiertas en todo caso. Como dice acá, en la teoría fundamentada, a diferencia de otros enfoques, conceptos e hipótesis no surgen de teorías previas, se elaboran después de la entrada al campo y de la recogida de los datos. El investigador no va a iniciar el estudio con una teoría preconcebida, sino con un área de estudio, y permite que la teoría emerja de ese área de estudio, de ese escenario. Se busca preguntar a los datos, y ahí están las preguntas: el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Eso ayuda a descubrir nuevos conceptos y abrir perspectivas del investigador, ¿sí? ¿Cuál es el rol del investigador en la teoría fundamentada? Bueno, el investigador es fundamental, porque es el principal instrumento de recolección y análisis de los datos, y es él el que va a llevar adelante esa manera de preguntar y esa manera de hacer foco en un tema u otro, según lo que le interese como tema de estudio. El enfoque es sistemático, ¿por qué? Porque necesita, digamos, de pasos y de fases que ya las explicaron Gleiser y Strauss en su momento, y que nos van a ayudar a crear esa teoría. Por otro lado, también se necesita de una disciplina, se necesita de un esfuerzo constante y de llevar adelante obligatoriamente, ¿sí?, ciertos procesos de trabajo. La conceptualización es fundamental, ¿sí?, tratando de entender y de conceptualizar esos datos, es decir, de darle un sentido, una significación a lo que nos están diciendo la gente que estamos investigando, ¿sí? Entonces, avanzamos con un escepticismo constante, ¿bien? Quiere decir mantener una actitud de escepticismo, de cuestionar constantemente las propias suposiciones o prejuicios del investigador. Y una sensibilidad teórica, porque necesitamos, aparte de este escepticismo constante, tener una capacidad de leer los datos con una precisión y conceptualizar estos datos. Bien.
Entonces el rol del investigador es central y tiene estas cuestiones como obligatorias para poder llevar adelante los pasos de la teoría fundamentada. Vamos a ver algunos conceptos claves, ¿sí? Vamos a crear conceptos, ¿sí? Vamos a crear conceptos porque vamos a crear teorías. Y ahí dice que es un concepto, una etiqueta abstracta que el investigador identifica como significativo. ¿Está? Elementos básicos de la ciencia y permiten fijar la atención en un fenómeno. Código o concepto en vivo son las palabras o las frases directas de los participantes. Lo literal, ¿está? Lo que nos dicen lo vamos a copiar tal cual. Eso asegura, ¿sí?, que cuando codifiquemos, cuando le pongamos un nombre general, se refleje fielmente las distintas perspectivas y el lenguaje de ellos. Se crean también categorías. Las categorías ya son conceptos más grandes que tienen otros conceptos adentro, llamadas subcategorías. La categoría siempre representa el concepto central del problema y lo vamos a encontrar estudiando, investigando, preguntando. Las categorías, como dijimos, se construyen de forma inductiva. Después tenemos otros conceptos como el tema de la dimensión o las dimensiones. Dice que son variaciones o rangos de una propiedad, de un concepto o de una categoría, y da un ejemplo. ¿Bien? ¿Qué son los diagramas? Los diagramas, en este caso, tienen que ver con representaciones visuales de las relaciones y vínculos entre los diferentes elementos de la teoría. Es un diagrama que nos va a ayudar a entender un poco el problema a partir de los conceptos que nosotros hagamos. Las propiedades son características o atributos que definen y distinguen a un concepto o una categoría de otro concepto y de otra categoría, ¿sí? Son como las características que van a diferenciar los conceptos. Un tema o concepto importante es el de memorándum o memos, que lo vamos a ver en varios videos explicativos de esta teoría fundamentada. ¿Qué son? Son registros escritos que el investigador mantiene durante toda la investigación. Allí hay pensamientos, análisis, preguntas. ¿Para qué? Para la recolección adicional de datos, para ampliar y repensar significados, para ampliar y repensar categorías. Son centrales para el desarrollo y lo que dice refinamiento de la teoría. ¿Está? Es decir, que esa teoría se acerque lo más posible a lo que estoy viviendo, a lo que estoy analizando, al fenómeno. ¿Bien? ¿Qué es la densidad? La densidad es la importancia de ese concepto, o de esa, sí, bien digo, de ese concepto, porque tiene que ver con la cantidad de relaciones que una categoría tiene con otras categorías. Bien, mayor densidad implica mayor integración, es decir, es más importante en el enfoque en ese trabajo. Cuando vemos que un concepto o una categoría tiene mucha densidad, estamos frente a la categoría central. Algunos conceptos clave para esto de la teoría fundamentada. Bien, vamos a hablar un poco de la recolección y el análisis simultáneo. Recolección y análisis concurrente. ¿Por qué? Porque no es un proceso lineal, es iterativo, va y viene. Es un proceso que a veces necesitamos volver sobre nuestros pasos tantas veces como sea necesario, ¿sí? Tantas veces como sea necesario vamos a ir a tomar una entrevista o hacer una observación hasta que agotemos y ya no podemos sacar más datos de ahí. Casi literalmente diría hasta que le sacamos todo el jugo a los actores con los que estamos investigando, ¿sí? O los que tenemos enfrente. Le sacamos el jugo quiere decir que sacamos toda la información posible para nuestra investigación. Bien. Formulación de preguntas generadoras. Es un mecanismo analítico importante para iniciar la investigación. Es decir, que va a haber un espacio para formular preguntas que generen temas.
Abstracción y reducción, por supuesto, ¿de qué? De todos los datos que nosotros necesitamos para empezar a enfocar esas relaciones conceptuales. Bien. Análisis comparativo constante, tiene que ver con comparar incidentes, conceptos, categorías, para identificar similitudes y diferencias, como dijimos antes. Entonces, este proceso no es un proceso lineal, acumulativo, es un proceso que va y viene, cualitativo, que se va enriqueciendo y que va encontrando conceptos y categorías en lo que nos van diciendo, y esos conceptos y categorías van tomando como importancia, ¿sí? Es decir, van siendo como centrales en la explicación. Tengo que armar como un esqueleto de explicación, y en ese esqueleto de explicación voy a generar categorías más importantes y subcategorías que están dentro de ella y que van como armando ese esqueleto conceptual que luego me va a dar, uniendo todo eso, una información explicativa de lo que está pasando. Bien. Fases de la codificación. Esto es según Strauss y Corbin. Recuerden que Strauss y Corbin fueron posteriores a Gleiser y Strauss, ¿sí? Habla de una codificación abierta. Los datos se examinan línea por línea, segmento por segmento, para identificar qué conceptos iniciales existen. Es un proceso de conceptualización y denominación. Simplemente voy subrayando, leyendo con mucha atención toda la entrevista, a veces en general son entrevistas, ¿sí? Tratando de poner y escribir palabras clave, palabras que a mí me interesan y que salen de esas frases. Codificación axial. La segunda fase tiene que ver con, según dice acá, conceptos o códigos generados en la codificación abierta, que los vamos reagrupando, los vamos uniendo unos con otros porque hablan de lo mismo, ¿sí? Esos códigos unidos, esos retazos de la entrevista unidos, como hablan de lo mismo, van a empezar a formar categorías, ¿sí? Y se empiezan a querer buscar conexiones entre ellas. Pueden ser conexiones de causas, de contexto o intervinientes. Bien. Codificación selectiva. Y bueno, es la fase final del análisis, y las categorías principales acá se integran, se refinan, se juntan, se relacionan para formar un esquema teórico mayor. Acá ya la teoría se empieza a organizar alrededor de una categoría central que se convierte en el tema principal de la investigación. Eso sería un poco las fases de codificación, desde la codificación abierta, tratar de entender y empezar a conceptualizar, pasando por la codificación axial, que tiene que ver con empezar a unir conceptos para empezar a armar las categorías, y por último la codificación selectiva, que aquí sí integramos las categorías principales. Bien. Cuando hablamos de categoría central, hablamos de la categoría, como dice acá, nuclear, medular, central. Es el tema de la investigación. Esta categoría une a todas las demás categorías y se relaciona con ellas. Las vamos a ver porque tiene mucha densidad. Densidad tiene que ver con esto de que están todas, muchos conceptos se relacionan con ella, ¿sí? En ese gráfico que dijimos que podíamos hacer, vemos que muchas flechas van para esa categoría, ¿sí? Los criterios claves para identificarla, dice que, bueno, la explicación que se desarrolla al relacionar las categorías debe ser lógica y consistente, los datos no deben ser forzados, debe ser central, debe aparecer con frecuencia en los datos, en general aparece repetidamente, el nombre o frase usada debe ser lo suficientemente abstracto para que pueda usarse para investigar en otras áreas, es decir que esa categoría tiene que tener la posibilidad de ser confiable respecto de otras investigaciones, y debe ser capaz de explicar variaciones como el asunto, tanto variaciones como el asunto central de los datos, inclusive datos o casos contradictorios. Es decir, debe ser tan amplia esa categoría que incluya distintos tipos de situaciones.
siempre de la misma naturaleza estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un fenómeno que puede ser, no sé, ausentismo escolar. Entonces hablamos de dispositivos que prevengan el ausentismo escolar, normas legales que prevengan el ausentismo escolar. Bueno, podemos hablar de muchas normas legales que se pueden implementar en un espacio, por ejemplo una escuela, podría ser una categoría central, ¿sí? Ya que hablamos de un dispositivo de prevención que para nosotros va a ser el tema central, ¿sí? Habrá cuestiones quizá que parecen contradictorias o cuestiones que parece que no son homogéneas entre sí, pero en realidad están bajo esa misma categoría, dispositivos de prevención del ausentismo escolar. Es solo un ejemplo. Bien, ¿qué tipos de teoría? En general, lo que habla los autores es que es una teoría llamada sustantiva de rango medio. Es de naturaleza local, explica solamente un fenómeno, no hay otra teoría que explique ese fenómeno, la vamos a crear a partir de este tipo de teoría fundamentada. Se deriva de un área de investigación específica y se usa para explicar y manejar problemas solo dentro de ese dominio particular. ¿Qué técnicas vamos a usar para recolectar los datos? Bueno, entrevistas en general son las más usadas, junto con observaciones, ¿sí? También documentos y medios audiovisuales, como dice por acá. Pero, en general, las entrevistas abiertas o semiabiertas son las más confiables, las que más vamos a poder explotar en el buen sentido para poder sacar toda la información posible. Una charla abierta con las personas que forman parte del escenario, del fenómeno, seguramente nos van a ayudar, ¿sí? Bien, entonces dijimos entrevistas, observaciones y documentos o medios audiovisuales. Bien. A ver, ¿qué criterios para evaluar una teoría fundamentada existen? Ajuste, es decir, la teoría debe encajar con la experiencia de los participantes del estudio y también los datos de donde se derivó, es decir, que la teoría debe ser adecuada a lo que sucede. La teoría debe responder, encajar fácilmente, naturalmente dentro del escenario. Bien, recuerden que primero partimos de los casos y después ayudamos a que esa teoría se construya a partir de eso y esa teoría seguramente va a ir como un molde para esa situación de fenómenos o de hechos. Modificabilidad, la teoría debe ser flexible como para poder acomodarse a esos nuevos descubrimientos, inclusive nuevos descubrimientos dentro del mismo escenario, ¿sí? Puede ser actualizada porque los datos naturales de ese escenario también responden a la teoría. Entonces esa teoría los va a abarcar, inclusive a los datos nuevos, a los hechos nuevos de ese escenario. Funcionamiento debe ser capaz de explicar la mayor variedad posible de los fenómenos en ese lugar, tanto en el pasado, en el presente o en el futuro, y dice tener capacidad predictiva. Claro, es decir, tiene que tener la capacidad de poder decir qué es lo que puede llegar a suceder de acuerdo a los fenómenos que han pasado, ¿sí? Relevancia, la teoría debe ser importante y significativa para el fenómeno estudiado, buscando explicar los procesos sociales básicos. ¿Qué quiere decir? La teoría tiene que tener una importancia tal, ¿sí?, que pueda explicar un proceso social básico. Es decir, que pueda ser tan concreta respecto del escenario y del fenómeno, pero tan amplia que pueda ser generalizable a fenómenos similares. Dice que además se evalúa si la teoría genera conceptos, si genera conceptos y si están relacionados entre sí. Muy bien, esos son un poco los criterios para evaluar la teoría fundamentada. Recordemos, ajuste, modificabilidad, funcionamiento y relevancia. Bien, aparte, si genera conceptos relacionados entre sí. Bien, algunas conclusiones y puntos clave
para esto de la teoría fundamentada? Por supuesto que al acercarnos al campo, al acercarnos a preguntar y a tratar de entender un tema y a crear una explicación teórica, necesitamos creatividad, sensibilidad analítica y también disciplina. ¿Qué es esto de la sensibilidad analítica? Que tiene que ver con tratar de generar una situación de relación con el escenario que tenga un doble, como un doble flujo. Esto de una cuestión reflexiva y a la vez práctica, ¿sí? Reflexiva para poder encontrar, adaptar los conceptos que mejor se adapten al escenario, y también una cuestión práctica de poder tener la capacidad de, como bien dije antes, sacar esa información necesaria, pero no solo la necesaria, sino la adecuada a mi explicación, a mi fenómeno de estudio. Esto de la sensibilidad analítica tiene que ver con poder analizar de una forma adecuada lo que sucede en el escenario a partir de constructos teóricos que voy armando, ¿sí? Cuando habla de disciplina se refiere que, por supuesto, acá no hay situaciones de descubrimiento instantáneo. Acá hay trabajo, acá hay una situación sistemática y repetitiva de esfuerzo, esfuerzo por investigar. Tendrás que ir muchísimas veces al mismo escenario, muchísimas veces a observar o a recolectar datos a través de una entrevista o de una investigación documental. Bien, dice que también es un método riguroso, es sistemático y es potente para la construcción de teoría. Es una herramienta invaluable para comprender fenómenos complejos y problemáticas difíciles de abordar desde perspectivas meramente cuantitativas. Implica una interacción constante entre el investigador y los datos, donde el análisis y la recolección de la información ocurren de manera simultánea e iterativa, es decir, que no es solamente lineal y acumulativa. Bien, estas cuestiones hacen que comencemos a desandar un poquito el camino de los diseños cualitativos. El primero, y por ahí más interesante desde el punto de vista del acercamiento a los diseños cuantitativos, es la teoría fundamentada. Es la más rigurosa, es la más rigurosa, la que más se adapta o busca conceptualización, la que busca más cuestiones que tengan que ver con lo analítico. Bien, cualquier duda, continuamos en clase.